Diego Yeru, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Sí? Vamos a hablar de temas que... ¿Querés que hablemos de River? Hablemos, no hay ningún problema. Vi un meme buenísimo sobre el presente. Hay similitudes. Sobre el presente de River, de Gallardo y del peronismo. Hay similitudes. Es un meme muy impresionante porque evidentemente ninguno de los tres está en un buen momento. Pero además los une la nostalgia de tiempos pasados que han sido mejores. Lo peor que le puede pasar a uno. La necesidad de la renovación que no llega y gente que... Podría hablar mucho de esto, pero va a entrar Mati McLaughlin a discutir mis conclusiones, entonces no quiero decir ¿Sobre nada. River? Sí, sobre River. Sería apasionante, me interesa mucho más en este momento. Pero nunca me gustó vivir del pasado ni de la nostalgia. Bueno, claro. En todos los frentes. Y en River especialmente, ¿no? Que tienen un gran pasado glorioso, Gallardo, pero no pasa nada. ¿Quién está peor? ¿Gallardo, el peronismo? Está difícil, estar ahí, para la creo mano. que ahí está. Lo que no tiene River Hoy está peor Gallardo. Lo que no tiene tanto River Mirá es... lo que te digo. Eso no habla bien del peronismo, pero bueno. Claro, pero no tiene internas por lo menos. Sí, es verdad. ¿No? Está bastante ordenadita la interna en River. Verdad. Más bien, de hecho, casi ni hay. Bueno, amigo, en fin, mientras tanto, la sensación por estas horas de que arranca un nuevo gobierno, o al menos eso es lo que quiere instalar el gobierno, con el relanzamiento del gabinete, las nuevas figuras, y esta especie de nuevo Milei, ¿no? Y el segundo gobierno de Milei, como decís vos en tu nota del Destape. ¿Qué está pasando? Bueno, pasó algo muy importante que es la elección. Sí. Eso es un parteaguas absoluto. Ordena. Después de 2 años, ordena todo, cambia mucho. Lo que no quiere decir que Milei no la pueda chocar nuevamente en el corto plazo. Y ahora podemos charlar de eso. Sí. Pero es la noticia más importante de los últimos 2 años, la votación, donde se esperaba otro resultado, esperábamos otro resultado. Incluso el gobierno, ¿no? El gobierno esperaba otro resultado. Macri lo dijo la semana pasada en Chile, que Milei le iba a agradecer, lo llamó para agradecerle, porque Macri lo había ido a ver cuando parecía que todo se terminaba. Palabras de Macri, que le dijo Milei, según Macri contó la semana pasada en un foro en Chile, al otro lado de la cordillera. Que Milei, cuenta Macri, le dijo: nunca me voy a olvidar, usted vino cuando parecía que todo se terminaba y se sentó al lado mío. Exactamente. Cuenta Macri que le dijo Milei. Exacto, eso lo contó en un foro público. El otro día lo mostramos las imágenes en El Pase, donde Macri estuvo en una entrevista organizada por una financiera que es de uno de los grupos más importantes de Chile. Un grupo pinochetista que en su momento bancó a Pinochet, que ahora banca a Kast. Un gran grupo empresario, que se llama Mate, la familia Mate. Ajá. Bueno, ahí estuvo Macri, lo trataron como un rey, como alguien con una gran autoridad, y se lo vio muy suelto. Casi no se difundieron esas imágenes, y eso habla también de la importancia cada vez menor que tiene Macri en la Argentina como actor político. Pero, ¿cuál es el dato? Macri esperaba que Milei fuera coherente con ese llamado y con esa confesión, sincericidio, parecía que todo se terminara, y que le diera mayor participación. Ahora si querés hablamos... Que le pague de otra manera, digamos, básicamente. Exacto. Ahora si querés hablamos de eso, pero digo, Macri dice, Milei mismo me dijo gracias porque parecía que todo se terminaba. Entonces llegó una elección que todos esperábamos, o casi todos, iba a ser de otra manera, incluido el propio presidente. Y bueno, le dio un aire que Milei no tenía, que casi no lo tuvo, yo te diría, casi no lo tuvo durante todo su primer periodo de gobierno, y ni hablar lo que fueron los últimos 6, 7 meses para Milei. Sí, la sensación de que revivió políticamente, estaba liquidado, arrastrándose por un salvataje en los Estados Unidos. Es interesante porque al mismo tiempo los problemas reales, ¿no?, estructurales, que a Milei lo habían llevado a estar arrastrado pidiendo un salvataje, están. Eso no cambió. Hay unos cambios en las figuras del gabinete, Adorni es vocero, ahora pasa jefatura de gabinete, entra Santilli, todas estas ideas de gobernabilidad, volumen político, qué sé yo. Pero el modelo de Caputo sigue ahí, y eso es lo que, incluso más allá del respaldo electoral, para Milei sigue siendo un problema real. Está eso, ¿no? Sí, el tema es que ya Milei no está solo gobernando la Argentina. Al lado lo tiene a Trump o a los enviados de Trump, la tutela de Trump, la doble tutela de Trump, ¿no? Tutela económica por el lado de Scott Bessent y el Fondo Monetario Internacional, tutela política
a través de sus enviados, como este famoso Barry Bennett, el consultor trampista que había contratado Santiago Caputo y que quiere todavía Santiago Caputo. Por eso todavía estamos viendo una escena que no sabemos si es la final o va a terminar con un empoderamiento de Santiago Caputo o va a terminar con un enojo de Santiago Caputo. Pero ¿qué pide Estados Unidos? Dale más participación a mi hombre. El hombre de Estados Unidos, de Peter Lamelas, de Barry Bennett, es Santiago Caputo, entre otras cosas porque los contrata, ¿no? A través de un empresario argentino que se llama Leonardo Scaturice. Entonces, digo, hay una doble tutela ahí que explica la reinvención política de Milei. No es que Milei aprendió de sus errores y se levantó el lunes pasado y dijo, bueno, ahora voy a ser más amable con los gobernadores, sino que le están exigiendo que sea más amable con los gobernadores porque Estados Unidos ve que Milei si no la va a chocar otra vez. Entonces necesita cambiar el modelo económico. ¿Qué quiere decir cambiar el modelo económico? No es que va a distribuir la riqueza a la Argentina, pero probablemente suelte un poco el dólar, o por lo menos eso le exige Estados Unidos. Basta de dólar barato, que castiga a los exportadores, que beneficia a la importación. Empezá a soltar el dólar de a poco. Hay dudas, hay indicios de que pareciera que Milei está cediendo también a eso y empieza a soltar el dólar para acumular reservas para que no sea un gobierno tan frágil desde lo económico. Entonces, el nuevo Milei es hijo del látigo de Trump, ¿no? No es un Milei que se levantó, hizo una introspección. Bueno, pero es importante esto que decís, porque si Milei interpreta que realmente fue una revalidación total a todo lo que estaba haciendo hasta acá, y posiblemente en 2 meses esté de vuelta con los mismos problemas, por eso. Incluso con esto que veo ahora por estas horas, ahora sí, estado de reforma permanente, vamos por todo. Que un poco se lo ve especialmente entusiasmado el establishment, ¿no? Ves las tapas de algunos diarios y algunos comunicadores como diciendo, parecen estar incluso más entusiasmados que el gobierno con el respaldo electoral que tuvo Milei. Puede ser en 2 meses de vuelta un problema si creen que están habilitados a cualquier tipo de reforma laboral, a cualquier tipo de reforma impositiva, a cualquier tipo de reforma previsional sin que nada importe. Porque digo, no deja de ser la Argentina también, ¿no? Sí, no deja de ser la Argentina y Macri llegó mejor en 2017. A esa instancia y le fue muy mal, ¿no? Llegó sin los problemas después, fue a pedir socorro Macri al Fondo Monetario Internacional. Milei fue antes, quemó etapas, entonces tuvo la ventaja que tiene Milei ahora es que hay una movilización mucho más desarticulada y desorganizada y dispersa, mucha menos fuerza en la calle que la que tenía Macri en 2017 en contra, ¿no? Y el gobierno del Frente de Todos en el medio, que para una parte de la sociedad es un dato no menor. Ese volver al pasado, hay una experiencia concreta reciente y bueno. Ahora, desde el punto de vista de los datos del gabinete, del reordenamiento del gabinete, lo primero que uno ve es Milei ratificando a su hermana. Esto es información que me da gente muy cercana al presidente. El lunes pasado Milei estuvo ausente, no se sabe en trance, en qué, pero casi no tuvo presencia en las redes sociales y no retomó contacto con nadie. La Casa Rosada estaba vacía, etcétera, etcétera. El martes Milei volvió en sí después del triunfo de estar embriagado por la victoria. ¿Y qué fue lo primero que dijo a sus formadores de opinión amigos, a gente cercana, a algún dirigente político? Le dijo, Karina es la ganadora. Porque Milei estaba muy preocupado por todo lo que sabemos, el 3%, las decisiones de la Libertad Avanza de ir solos en Provincia de Buenos Aires y la derrota a la paliza del 7 de septiembre. Entonces Karina llegó muy herida, por eso Santiago Caputo llegó muy empoderado en el marco de la debilidad. ¿Qué era lo que le preocupaba a Milei? Que quedara claro que la gran ganadora de la elección había sido su hermana. No solo él, porque esto es un triunfo de Milei sobre todo, ¿no? La sociedad, o sea, ese 41% fue a votar a Milei, no fue a votar ni a Macri, ni a Santiago Caputo, ni a Karina Milei, sobre todo al presidente, o en contra del pasado. Bueno, Milei dijo, este triunfo es de Karina, y si uno mira lo que pasó desde ese martes donde te digo que Milei empezó a llamar gente, a mandar mensajes, hasta hoy está ratificada esa orden de Milei, porque se va Guillermo Francos y entra el vocero mayor, que ya era vocero y ahora va a ser más vocero. Adorni. Línea Karina pura. Línea Karina absoluta, alguien que no puede ser jefe de gabinete, pero va a transmitir hacia afuera, hacia adentro lo que antes transmitía hacia afuera. Las órdenes del presidente, las órdenes de su hermana. Nadie piensa que
pueda ser un ministro coordinador, un primer ministro. Es un vocero con un altavoz más grande, ¿no? Bueno, pero ahí, en el caso de Adorni, el mensaje es cerrarse sobre su círculo íntimo en lugar de ampliar, ¿no? Exacto. Y expandir el gobierno. Exacto. Y Santilli lo mismo. Y Santilli lo mismo, ¿no? Porque Santilli te lo lo venden mismo. como la incorporación de volumen político, de alguien que tiene diálogo, que viene de la vieja política, y hasta Macri celebró como creyendo que todavía es del PRO. ¿Pero No, qué no. es No, la designación de Santilli Santilli? es alguien que está pintado de violeta hace mucho, Sí. pero él mismo lo decía en conversaciones con su círculo. El color es el violeta, te estoy hablando desde principio de año, el color es el violeta, el amarillo no va a estar. Es un ex pro hace mucho, que tiene relación con el presidente y que tiene relación con su hermana. Con Macri nunca se llevó bien. Macri nunca lo quiso. Hay que recordar que Santilli fue el candidato de Larreta en la provincia de Buenos Aires en el 2021 y le fue bien. Hay que recordar que Santilli era uno de los espiados por Macri en esa También. larguísima lista. También. Bueno, las cosas que decía Macri de Santilli y Santilli de Macri en privado, después pueden haber aparecido juntos, en fotos, sabemos que es política. Pero nunca fue Santilli un hombre de Macri, o hace muchos años, 5, 6, 7 años, que Santilli no es un hombre de Macri, sino que trata de acomodarse según va el viento, siempre obviamente desde el antikirchnerismo, el antiperonismo oficial, digamos. Es alguien que viene del peronismo, pero hoy muy alineado con Karina. Entonces, tanto la salida de Francos y el reemplazo por Manuel Adorni, como la salida de Catalán y la llegada de Santilli, son dos colinas que acaba de conquistar la hermana del presidente. Se decía que Santiago Caputo iba a tener un superministerio del Interior, eso por ahora no se confirma. Yo no descarto que le vayan a dar algo todavía, o que lo mantengan y no le quiten más poder, porque, insisto, es el hombre de Trump, o del trumpismo, de los enviados de Trump. Entonces, De Barry Bennett. de Barry Bennett, de Peter Lamelas, Peter Lamelas, que lo sí. nombró, Es como verdad. lo comentábamos en su momento en el Congreso de Estados Unidos, y que lo recibió Peter Lamelas el día anterior en Washington a Santiago Caputo, algo que se encargó Santiago Caputo de hacer difundir antes de que Milei se reuniera con Trump en la Casa Blanca. Entonces, si no es Santiago Caputo, el trumpismo va a tener que encontrar otro hombre, o Milei le va a tener que ofrecer otro canal de comunicación, pero hasta ahora era Santiago Caputo. Lo que es cierto también que el triunfo le dio a Milei, especialmente sobre el resto del sistema político, de vuelta, ¿no? Una fuerza que ya había perdido, ¿no? Sí. Por eso, muy rápidamente, todos los gobernadores estaban en la Rosada. Es una foto muy impactante. Esa es importante también, porque más allá de los que faltaron y lo que significa... Los que faltaron es porque no los invitaron. No los invitaron, quisieron que no estén. No los invitaron, y bueno, ahí está la carta de Kicillof diciendo nos tiene que invitar, porque efectivamente representa en su caso al 38-40% del padrón. Hay otras provincias peronistas donde tampoco los invitaron, estuvo Silioto, Sí, fue. pero no invitaron a Melella, no invitaron a Infram. Pero ¿qué hay ahí? Porque ahí invitaron- también hay un sector del sistema político que dice, bueno, ok, ganaste. Sí, ¿No? Los que hasta 3 días antes lo desafiaban, incluso en sus propias provincias, perdieron. 5 días después estaban en la Casa Rosada, ¿no? la mayor parte de los gobernadores que tomaron distancia de Milei en el último año fue porque Milei los maltrató, y como dijo en su aporte, en el aporte a la política más grande que hizo fuera de Salta desde que se lo conoce como figura pública, el gobernador Gustavo Sáenz, Paloma de Iglesia, ¿no? Por eso se alejaban los fieles. Por eso se alejaban los fieles de Milei, los gobernadores como él, que era uno de los fieles a los que Milei, según las palabras del gobernador, había, ¿no? Expulsado, digamos, de Sí, su sí. círculo íntimo. Entonces, se fueron por eso, no es que se fueron porque tuvieran diferencias de fondo. Claro. Se fueron porque Milei los maltrataba, les armaba listas, No les hacían ni una ruta no les hacía ni una ruta, y se quedaba con la guita de la coparticipación. los asfixiaba y les hacía y les dinamitaba su base electoral. Claro. Ahora, hubo un Milei que el domingo a la noche dijo, le hablo a los 47 millones de argentinos, le hablo a los gobernadores, tomando nota de lo que exigía Trump. Y el círculo rojo local también, Sí, pero sí. nunca el círculo rojo local logró incidir en Milei como hubieran querido. Bueno, tuvo que venir Trump a ordenarle a Milei que se abra el diálogo, y los gobernadores fueron
en masa, desesperados, y yo creo que van a acompañar gran parte de las reformas que quiere Milei. Después, alguna puede ser más discutible, la reforma previsional, hay que ver la reforma laboral, porque ahí está la CGT también. Que Esta semana tiene renovación de autoridades, ¿no? También. por eso. Bueno, pero ahí también es importante pensar ese gobierno que viene, ¿no? Cuando uno ve al resto de los actores del sistema político, parece que está todo bastante más ordenado en favor de Milei que hace 10 días, ¿no? Ahí en ese sentido, el resultado electoral opera de manera contundente. Sí. Pero al mismo tiempo, no sé si están dadas las condiciones para lo que algunos en el establishment creen, y en el gobierno también, que es ahora sí llegó el momento de etcétera, ¿no? Las reformas que se te ocurran, ¿no? Como Sí. si ya fuera, como si tuviera dado, ¿no? Sí. Y una especie de, bueno, listo, metele para adelante que ya está, nada te frena, ¿no? Hay un sector también, no del sistema, pero sí de la sociedad, que a pesar de todo y a pesar de no tener realmente en el peronismo no necesariamente el refugio que están buscando, un sector muy importante también de la sociedad que dijo, che, no, no, tampoco es a cualquier costo, ¿no? Sin embargo, ahí, ¿quién representa? ¿No? ¿Cómo se articula? ¿Quién va a ser institucionalmente el que se ponga enfrente de Milei para que no avance con ese estado de reforma permanente? Y ahí, el estado de asamblea en el que se encuentra el peronismo, que más que de asamblea es una especie de, ¿no? de pase de factura, vos tenías razón, no, yo tenía razón, vos fuiste el culpable, no, etcétera. ¿Qué ves ahí? Entendiendo también cuál es la interpretación del resultado del domingo, ¿no? Sí, yo no descarto que haya mayor conflictividad a partir de ahora. Puede suceder, sí. No lo descarto, Sí. porque hay como vos decís, una porción de la sociedad argentina que no se siente representada, obviamente que rechaza de plano el rumbo de Milei, que ya viene peleando hace mucho y que va a seguir peleando en muchos casos porque es una cuestión de supervivencia, porque si no peleás es peor. Ahora, al mismo tiempo, esa conflictividad tiene ahora una característica, si querés, adicional, que complica todo un poco más, que es que son sectores sociales que van a tener que salir a pelear medio sin referencia política, ¿no? Claro. Medio por la suya, ante un gobierno empoderado, ¿no? Claro. Entonces, hay una asimetría mayor, porque antes el peronismo, Fuerza Patria, parecía ser el paraguas, ¿no? de esos sectores. Y hoy por hoy, después de esta derrota, con este cuadro que vos describías, de desconcierto, de confusión, de culpas cruzadas, hay una sociedad que no puede esperar que se resuelvan las internas. Claro, que se ordene la interna. Que va a salir a pelear la semana pasada. Hoy ya aumentó la luz y la carne. Por eso. Claro. La semana pasada los trabajadores del PAMI, por ejemplo, salieron a pelear, que perdieron 60%, hace un año que tienen las paritarias frenadas, salieron a pelear, marcharon al Ministerio de Sturzenegger, a la sede del PAMI. Yo veía un comunicado de los trabajadores de Tenaris, de Techín, en Valentín Alsina, diciendo que se oponen a la reforma laboral, que obviamente Paolo Roca está propiciando, y son sectores que dicen que van a salir a pelear. Entonces, yo creo que no habría que descartar que haya una conflictividad mayor porque la instancia política justamente es la que acaba de fracasar. No es que fracasó de plano ni para siempre, pero viene de un fracaso muy, muy fuerte en estas elecciones. Y porque además no parece haber, objetivamente, incluso siendo buenos, tratando de encontrar razones concretas por las que uno pueda suponer que va a mejorar la vida de esos que ya no llegaban a fin de mes, de esas familias que ya estaban endeudadas, que posiblemente muchas de ellas hayan acompañado con el voto a Milei, con la idea, tal vez, esto que se ha instalado bastante, la idea del temor a un estallido, del temor a un lunes tremendo, a una nueva evaluación y que otra vez se dispare la inflación y demás. Pero no necesariamente es, dale loco, es por acá, aval total a todo lo que estás haciendo. Incluso creo yo, por distintos estudios y relevamientos y demás, incluso votantes de Milei, Sí. que también dicen, bueno, sí, antes de volver a lo que era los 200 puntos de inflación, el peronismo y qué sé yo te acompaño. Pero ojo, ¿no? Hay como una cosa ahí de necesito que la vida real mejore, ¿no? Sí. Incluso cuando empezás a ver las declaraciones post-domingo de algunos dirigentes del oficialismo es, bueno, hasta acá la estabilidad, una estabilidad sujeta a salvatajes cada 5 meses. Y ahora lo que viene es, ¿no? La recomposición de esos ingresos. Dudo que sea así, Sí. sospecho que no va a suceder,
pero al mismo tiempo pienso de qué forma el gobierno va a evitar que incluso sus bases electorales en algún momento no se empiecen a cansar, ¿no? Esta es una pregunta, Diego, que nos la venimos haciendo desde el comienzo, ¿no? ¿Cuál es la tolerancia social al ajuste, ¿no? Desde que arrancó Milei. Ahora, las condiciones materiales objetivas, de verdad, de la vida real de las personas, está peor. Que hayan acompañado no significa necesariamente que sea un respaldo total al gobierno. Ahí es donde me pregunto ese entusiasmo del establishment, del gobierno, del sistema político que dice, listo, esto se ordenó en favor de Milei, indefectiblemente, y ahora hay que meterle para adelante, si no va a presentar, tal vez no lo sé, inconvenientes en algún momento esa hipótesis. Sí, seguramente. Es un modelo excluyente, es un modelo que está pensado para cumplir con los fondos de inversión, ¿no? O sea, es un proyecto que es muy difícil, pero al mismo tiempo acaba de tener esa viabilidad claro. electoral. Entonces, Sí. es una paradoja. Y los tiempos son otros. Sí. Vinimos hasta la elección de octubre con un gobierno que contaba los días, que contaba las horas. Y ahora tiene otro escenario, tiene otro horizonte. Entonces, bueno, también la sociedad, el oficialismo, la base opositora, la base oficialista tiene que, me imagino, está empezando a recalibrar cómo jugar en este escenario. Y va a ser una pelea de largo aliento, me parece. Todo indica que va a ser una pelea de largo aliento. Porque el gobierno, yo creo que empezó de nuevo. Entonces, Claro. también... Sí, está bien, es interesante, por eso digo, empezó de nuevo el gobierno. Yo no sé si empezó de nuevo la paciencia de, listo, vamos a estar mejor, ¿no? Porque, de hecho, la línea de campaña de La Libertad Avanza era un reconocimiento a que las cosas no estaban bien. Sí. Cuando dice, che, no nos quedemos con el sacrificio a mitad del río, es porque había un reconocimiento de que la cosa no es que estaba fácil y que lo que en todo caso pedían era un poquito más para llegar, vaya uno a saber cuándo y en qué momento, a la tierra prometida. Pero el gobierno sabe que tampoco tiene carta blanca para seguir exigiéndole a los sectores más castigados por la crisis de forma infinita, ¿no? No, recuerdo una conversación con Federico Aurelio, un consultor que hace mucho mide, que trabajó con el peronismo y trabaja con el peronismo y también Milei mira mucho sus encuestas. Y él me decía, ya antes del 7 de septiembre, bueno, para Milei el momento más complicado no son las elecciones, sino el día después, ¿no? Justamente en línea con lo que vos estás diciendo, porque ahí le van a empezar a exigir resultados, que hasta ahora no los hubo. Bueno, puede ser que sea así, hay que verlo, vamos a ver la dinámica social. Claro. En el Congreso, todo lo que son las instituciones, uno ve que eso va a estar bastante más alineado de lo que estaba hasta la semana pasada. El sistema se va a ordenar. Eso se va a ordenar. Por la calle, yo creo que puede haber novedades, puede haber una conflictividad mayor. Y es una conflictividad mayor, eso, sin una referencia política tan clara como antes. Claro. Medio a pesar de lo que decide la dirigencia política, porque nadie quiere fogonear el desborde social, por lo menos desde la oposición, desde la cúpula de la oposición, nadie quiere. Todo el mundo apuesta a, bueno, la cuestión electoral, y eso es lo que acaba de tener un resultado contundente. Al mismo tiempo, está el tema de la estabilidad, ¿no? Sí, palabra clave, de la que se ha hablado mucho después Por del eso, domingo. Sí. la estabilidad para esta sociedad es una cuestión central por la memoria traumática de los argentinos con respecto a la inflación. Entonces, muchas veces pareciera, y la elección del domingo 26 es una muestra más de eso, que la sociedad argentina te compra la estabilidad, aunque en el medio se vayan cayendo legiones y legiones de argentinos al abismo. No sería la primera vez que eso sucede. No es la primera vez, entonces eso está claro. La inflación atada con alambre, la desaceleración de la inflación, con todo este panorama que vos describías, destrucción de empleo, destrucción de empresas, una segunda recesión, caída de consumo, familias endeudadas, todo ese mapa, Todo eso está, sí. que es un mundo de perdedores, hasta los bancos perdieron en agosto, según los datos del Banco Central. Bueno, digo, ese mundo de perdedores está, los bancos siempre ganan, pero en este caso, claro. digo, hablo de una cuestión de un agotamiento de un modelo, pero al mismo tiempo la mayoría electoral, no digo la mayoría social porque hubo un ausentismo muy alto, Sí. la mayoría electoral dijo, prefiero esto a lo otro. Entonces, ahí para mí hay algo para discutir en el peronismo, que es la cuestión de la estabilidad y la inflación, ¿no? Porque hasta el frente de todos, Sí. el peronismo tenía que ver con el control de la calle, con el control de la crisis,
Y el radicalismo tenía que ver con la inflación descontrolada, etcétera. Bueno, hoy no sé si están así. No, no sobre es solo todo el factor miedo por lo que dice Trump, sino que es el factor miedo por lo que fue el miedo que da el final del Frente de Todos en una Sí. parte de la sociedad, con 200% de inflación. Para otra parte, bueno, se evitó el helicóptero, podría haber sido peor, la sequía, la pandemia, etcétera. Pero para una parte, y me parece que es una parte importante porque puede ser la que define las elecciones, peor es volver a un escenario de espiral inflacionaria. Evidentemente hubo en un momento una decisión de un sector muy importante de la sociedad que dijo, sí, está bien, tal vez no están del todo bien las cosas, tal vez no era lo que parecía, no era lo que me prometió, pero peor es lo otro, ¿no? Eso debe haber jugado fuerte, especialmente por el terrorismo que le metieron a Sí, la cuestión, ¿no? sí. Con Donald Trump, Scott Bessent, diciendo, bueno, si no gana Milei, Sí. el lunes arréglense. Puede haber influido eso, pero además de lo de Trump, lo de Bessent y Caputo y compañía, evidentemente el peronismo hoy es sinónimo de descontrol, ¿no? Sí. Para un sector muy Sí. importante de la sociedad Que eran no- muchos votantes del peronismo. que eran una votantes- parte. Totalmente, que ahí está el punto. Digo, ¿qué pasó? Que hay gente que dejó de votar peronismo para votar a Milei. Porque cuando vos ves, yo vi mucho la interpretación de la última semana de se activó el voto gorila, ¿no? El voto Sí. antiperonista. Bueno, qué sé yo, no sé, hay que ver. Puede ser parte, sí, Sí. seguramente, una Sí, parte de la explicación. Pero cuando vos ves que en los conglomerados más pobres del país, del norte, en Formosa, en Entre Ríos, incluso en un sector importante de la provincia de Buenos Aires, en Gran Rosario, ganó Milei, decís, bueno, pará, no necesariamente es el viejo gorilismo. Sí. eh, En evidentemente Formosa, bueno, fue una de las excepciones, digamos. Pero, sí, pero hay barrios sí, barrios donde obtuvo muy un resultado complejo. sorprendente. que ahí decís, bueno, evidentemente no es la vieja gorila de Recoleta, que Mm. no vota peronismo y vota cualquier cosa antes que peronismo. Hay sectores populares que dicen, che, no, flaco, a mí el peronismo no me representa más, no me escucho más. Lo último que yo recuerdo de esa experiencia en el poder es que yo no sabía cuánto iban a estar las cosas el día siguiente. Y que evidentemente no es necesariamente, habrá que ver, valoró la experiencia de Milei, pero rechazó la anterior, claramente, Sí. ¿no? Sí, porque si uno ve, digamos, los malabares que hace una parte de la sociedad para llegar a fin de mes, bueno, lo mínimo que espera esa sociedad sufrida, ¿no? Y estamos hablando de sectores populares, sectores medios bajos, etcétera, es que lo que gana, lo que cobra entre el 1 y el 5, entre el 1 y el 10, o lo que cobra Sí. en determinado momento del mes, 15 o 20 días, valga más o menos lo mismo. Porque si lo que vos cobrás del 1 al 5, del 1 al 10, o por quincena en algunos casos, o por semana, a la semana siguiente, vale la mitad, bueno, estás recibiendo un golpe y una paliza. Mirá, acá Diego estaba, esto que te quería... Sí. En Concordia, Entre Ríos, la ciudad más pobre de la Argentina, Sí. 49% de su población por debajo de la línea de la Sí. pobreza, la Libertad Avanza sacó el 48%. Yo dije Formosa, pero era Chaco, en el departamento de San Fernando, Chaco, Sí. donde se encuentra Resistencia, la segunda urbe más pobre, la Libertad Avanza ganó con el 51,9%. Entre Ríos y Chaco pintadas de violeta. Ahí Sí. no alcanza la explicación de, No. no, son gorilas. No. O se activó el voto antiperonista. No. Evidentemente hay un sector ahí que dice, che, la verdad que todo lo que quieras, pero a mí dame esto. Antes Sin que lo duda, que bueno, recuerdo. y por eso decía, para la memoria traumática de los argentinos, en el año 99, la sociedad argentina no votó al peronismo de Eduardo Duhalde porque Duhalde cuestionaba la convertibilidad. En ese momento eran muy pocos los que cuestionaban la convertibilidad a ese nivel de la dirigencia. Obviamente Menem había sido el creador, el padre con Cavallo, el padre de la criatura, etcétera. ¿A quién votó la sociedad argentina? Con ese modelo agotado, ya con el país con desocupación arriba del 20%, con pobreza. Votó a la fórmula que prometió que iba a seguir con la convertibilidad, que era una ficción contable, que estaba destruyendo a la mitad de la Argentina, de las familias, con el desempleo, con la pobreza, y sin embargo en el 99, no en el 95, en el 99, después de muchos años de convertibilidad agotada, la sociedad argentina votó a De la Rúa, radical, y a Chacho Álvarez, peronista, porque le prometían que no iban a tocar la estabilidad. Después eso terminó en el helicóptero, Claro. muy poco después. Claro, claro. Pero es Pero interesante el dato de la sociedad. Sí, está bien. Porque Duhalde, junto con Hugo Moyano, recuerdo que se referenciaban incluso en Juan Pablo II, que hablaba del jubileo de la deuda, eran los pocos que decían a ese nivel de la dirigencia, con predicamento, este modelo está liquidado. La sociedad lo veía, una parte de la sociedad, y peleaba contra eso. Otra parte de la sociedad
dijo voy con De la Rúa, que no era tampoco un canto al carisma, No, claro. pero lo votó pensando que había que sostener la estabilidad a cualquier precio. Y hay similitudes con este presente, donde está toda esta crisis de la que vos hablás, que se agravó con Milei en todos los planos, pero la sociedad vuelve a decir, si lo otro es inflación, si lo otro es que no sé cuánto vale la plata, bueno, entonces no es que Milei erradicó la inflación, pero comparado con el 200% del último año del Frente de Todos, digo, no es solo el factor miedo, porque parece que en la dirigencia del peronismo se habla de, bueno, todo lo hizo Trump. Sí, fue la extorsión de Trump la que hizo que la gente tenga miedo y entonces vote a Eso Milei. seguro que incidió. Puede haber, eso sí, seguro que pero incidió. no puede ser solo eso. Es que es verosímil. Si el peronismo cree que es solo eso, o Y el para mí está desdoblamiento electoral. Para mí está liquidado, pero cada uno cree en lo que quiere creer. Después choca con la realidad muchas veces, ¿no? Sí, sí. Cada uno cree lo que le parece. Después la realidad te da lecciones o no, si uno las quiere tomar o no las quiere tomar. Seguramente que si vos tenés a Estados Unidos jugando como está jugando hoy, que no es, creo, no hay antecedente ni en el menemismo ni en el macrismo, de que Trump prácticamente está sentado en la Casa Rosada hoy tomando las decisiones y diciendo la plata es para Milei, si no, más o menos va a bombardear a Argentina, porque hoy los dólares que venden mañana los puede comprar, es decir, los pesos que hoy compra mañana los puede vender, y eso es un ataque a la economía argentina. Si mañana Scott Bessent gana otro gobierno y decide, bueno, ahora no los quiero más a los pesos, Sí. los voy a repartir. Bueno, eso desestabiliza la economía argentina. Sí, Entonces, sí. tiene una incidencia sin duda. Ahora, al mismo tiempo, esa extorsión, esa incidencia, ese juego pesa muchísimo más porque la sociedad no tiene que ir a los libros de historia para saber lo que pasó en el último año del gobierno de Frente de Todos. Sí. Tiene memoria de eso, una memoria reciente y No, concreta. Por eso, para el que por ahí por estas horas está esperando, no sé qué, pero algo de la discusión política que se está dando en la oposición, la verdad que si el desdoblamiento estaba bien o mal, que ya era una discusión antes de la elección y es de vuelta después de la elección otra vez el punto en conflicto. Sí, no. La verdad que hay un montón de otros No elementos va por ahí. para aproximarnos a la idea de por qué el peronismo pierde elecciones más que el día en que se Salvo vota. que el peronismo quiera hacer una oposición testimonial de Claro. acá en adelante y discutir en ese sentido. Pero el otro dato, Sí. no sé, salvo que se haya acomodado parte de la dirigencia y decir, bueno, vamos a hacer oposición de acá en adelante. Lo cual va a contramano de la historia del peronismo, que siempre fue sinónimo de poder en la Argentina. Sí. Y el otro dato que me parece importante, que lo mencionaba ayer en la nota del Destape también, hay un debate económico, ¿no? Y en ese debate económico parece a veces que hay una competencia para ver cómo se parecen más a Milei, sobre todo en el debate económico y en algunos formadores de opinión o personas que son escuchadas. Uno dice, es la sociedad la que te dijo que no. Sin embargo, la reacción es tratar de servir al poder económico. En vez de decir, la sociedad me dijo que no, voy a ir a conectar con esa sociedad de esto que estamos hablando, voy a ir a escuchar qué es lo que no le gusta, voy a tratar de entender para dialogar, no para darle la razón en todo, para dialogar con eso. La reacción es, la sociedad dijo que no, bueno, entonces hay que hacer lo que pide el poder económico. Claro. Hay que poner de ministro de Economía a un empresario, por ejemplo. Claro. Una de las cuestiones que hay que buscar al Sturzenegger peronista, ¿no? Ese tipo de frases Sí. que uno dice, Sí, total. ya Sí. está Milei para eso, ya está Schiaretti para eso, ¿no? Entonces, Sí, mucho esfuerzo en pensar cómo el peronismo puede ser más market friendly y no cómo volver a conectar con las bases sociales que obviamente tenés que en algún tener un momento diálogo representó. con el peronismo, Sí, sí. del peronismo Bueno, con Néstor, cuando asumió, tenía a Redrado en el Banco Sí. Central, Labaña, ministro de Economía. Ahí, obviamente, es una forma tenés que tener un diálogo con el sector empresario, Sí. con el poder económico, con el establishment, sin duda, Sí, si no, sí. no se puede gobernar, etcétera. Ahora, Claro. es la sociedad, no fueron los mercados los que le dijeron no al peronismo el domingo 26, fueron 9,5 millones de argentinos, otros 11 se quedaron en su casa, generalmente obviamente no votan todos, y bueno, el peronismo tuvo menos votos, entonces me llama la atención, es una paradoja, pero al mismo tiempo muy sintomática, de que la sociedad te dijo que no y entonces hay que tratar de agradarle a los mercados. a los mercados Claro. o al empresariado. Está bien, el empresariado es parte de la discusión en la Sí, Argentina, no, no se lo puede menospreciar. A mí lo único que me interesa de ese planteo es cómo puede hacer el peronismo para que no esté la idea de que si gana al día siguiente explota todo, ¿no? Bueno, Ahí sí, de todas formas, hay una discusión, un camino Sí. a recorrer, pero Sí. antes que eso es cómo el laburante vuelve a confiar en vos, Sí. en que no sos vos la cara de la inflación en la Argentina, ¿no? después hay otra cuestión también ya como una nota al pie, Sí. que es que durante
peronismo, por toda esta discusión interna que hubo, Sí. muchos funcionarios se fueron. Por todo este debate que hubo sobre los subsidios, Sí. por distintos temas, se fueron de la gestión pública y tuvieron que buscar laburo. ¿Para quién laburan hoy? Para las empresas, para grandes empresas argentinas, muchos de ellos, no todos. Sí. Entonces, hoy esos consultores que fueron funcionarios opinan y dan su punto de vista, que es valioso porque conocen la gestión pública, pero al mismo tiempo trabajan para las empresas. Entonces yo digo, que no sean la única opinión, que pueda haber economistas, consultores, exfuncionarios o cuadros de las universidades que conozcan lo público, no simplemente la teoría, que conozcan lo público y que den la opinión, porque si las únicas opiniones del debate económico sobre cómo tiene que volver el peronismo a ser alternativa la dan exfuncionarios que hoy trabajan para las empresas, bueno, las grandes empresas de la Argentina, no para las pymes, las grandes empresas de la Argentina, bueno, es un debate muy, muy acotado, ¿no? Muy estrecho. ¿Qué van a proponer? Van a proponer algo donde obviamente las empresas que los contratan, a muchos de ellos, tengan un trato privilegiado. Y acá me parece que hay que atender a la sociedad argentina, que es la que Sí. viene sufriendo sobre todo. Eso no quiere decir... Sí, más al laburante que no te vota que al mercado que te desconfía, digamos. Exacto. Eso no quiere decir que, bueno, el peronismo no va a tener un gobierno antiempresario. Yo creo que no hay duda de que no va a ser antiempresario. El tema es que es la sociedad la que le dijo que no. No es el establishment, que ya le decía que Ya no le en decía todo que no, caso, toda la vida le dijo aunque que lo no. juntaron el pala, como decía Claro, siempre claro, Cristina. claro. Entonces, Sí. yo creo que hay que poner un oído más en la sociedad y sé que vos lo hacés, Mati, permanentemente buscando eso. Personas que tienen que ver con el abajo, que padecen realmente el modelo Milei, para tratar de entender por qué esta sociedad ajustada, estresada, castigada por este gobierno, lo sigue eligiendo. Diego Genud, amigo, muchas gracias. Gracias, Mati, querido. Buena semana. Diego Genud en Maldita Suerte.